Bueno, yo solo quería daros la bienvenida de nuevo y voy a pasar la palabra a Antonio, que os hablará un poco de Endeavor para los que no lo conozcáis, y luego ya empezaremos la sesión de esta mañana. O sea que, Antonio, hola. Es tuya. ¿Me oís también por streaming? Imagino que sí me oís, ¿verdad? Bueno, sí. Muchísimas gracias, Marc. Lo primero, daros las gracias a ti y a todo el equipo de Puig por recibirnos en estas instalaciones tan espectaculares. No sé vosotros, pero yo solamente de estar aquí ya casi merece la pena el venir, aunque ni habláramos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Marc, por esto y por el apoyo que nos das tú y todos los patronos de Endeavor. Hacéis que esto sea posible, entonces quiero agradeceros que hagáis que la misión de Endeavor pueda seguir prosperando en España y fuera. Así que muchas gracias por todo. Para los que no me conocéis, bueno, ya ha dicho Marc, soy el director de Endeavor en España y ahora os voy a contar un poquito lo que hacemos en Endeavor. Creo que casi todos tenéis el contexto, pero bueno, os daré un poquito más de contexto de por qué estamos aquí. Pero hoy hemos venido a hablar de unicornios sin hablar de unicornios, que esa es la gracia de la jugada de hoy, ¿no? Porque la palabra unicornio es una palabra que se oye muchísimo, todo el mundo, ¡ay, en tal país hay tantos unicornios! Y ahora vamos a ver si conseguimos sobrepasar a Portugal o a los franceses, aquí tenemos unicornios. Y es una cosa que realmente, pues oye, aquí tenemos a tres grandes ejemplos, ¿no? de empresas espectaculares, pero al final la valoración en sí mismo es que el último inversor que ha invertido en tu empresa ha confiado en que tu empresa vale más de 1.000 millones. Y más allá de eso, ¿qué quiere decir la palabra unicornio? Pues es justo lo que queremos entender y de lo que queremos hablar hoy, ¿vale? ¿Por qué Endeavor está hablando de unicornios? Pues es un poquito lo que os voy a contar muy brevemente y luego ya te dejo, Marc, que hables más tú, pero os voy a contar un poquito de qué es Endeavor, ¿vale? Somos, para los que no tengáis todo el contexto, somos una organización sin ánimo de lucro que estamos a nivel global y tenemos como misión el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento. Y además, porque es lo que creemos nosotros, ese fomento de los ecosistemas de emprendimiento lo que va a hacer es convertirse en tractor de las economías de los países en los que estamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de una manera muy particular, porque hay muchas iniciativas de apoyo a emprendimiento, pero nosotros pensamos que la más eficiente es, o la más efectiva diría incluso, es buscar y encontrar y apoyar a los emprendedores de mayor impacto, aquellos que de verdad van a hacer crecer sus empresas hasta convertirlos en líderes globales, en líderes continentales, porque, y eso es lo que hablaremos hoy, hay una magia que ocurre en torno a estas empresas y es que el impacto que generan no se queda limitado a, que ya de por sí es espectacular, a la riqueza que puedan generar o al empleo que puedan generar, sino a todas las cosas que ocurren alrededor de ellos, ¿no? Y no voy a entrar mucho en el detalle porque ellos nos lo van a contar hablando en primera persona, pero lo que sí sabemos es que ellos se convierten en mentores, se convierten en inversores, se convierten en ejemplos para otras personas para que otros se animen a emprender. Y eso es la magia que vemos en Endeavor y por lo cual en Endeavor queremos apoyar a estos emprendedores. Pero claro, hemos dicho que hay que hablar de unicornios y hay que hablar de números, ¿no? Y esto, de nuevo, para que tengáis un poquito de contexto, súper rápido. En Endeavor, voy a centrarme sobre todo en la parte derecha, a día de hoy apoyamos en todo el mundo, estamos en 40 mercados, a más de 1.300 compañías que han sido seleccionadas y que están generando a día de hoy casi 30.000 millones de ingresos. Un poquito nos vale como una idea del tamaño del impacto de los emprendedores. Y lo que es muy importante, generando 4 millones de empleos. Entonces, ¿por qué este énfasis en los unicornios? ¿Ha visto qué slide tan chula nos tenemos en el equipo de marketing de Global? Y aquí una mención para los que le conocéis a Adrián García Araños, que fue el que abrió la oficina de Endeavor en España. No está conectado, pero siempre me gusta mencionarle porque estamos aquí también en parte por su labor. Esto lo hace su equipo, que están en Nueva York. ¿En qué nos enfocamos en Endeavor? En esta slide veis un poquito la distribución de unicornios en el mundo. Creo que es un informe del 31 de marzo, o sea, de hace un mes, ¿no? Aproximadamente el 26% de los unicornios en el mundo están fuera de Estados Unidos, China e India, ¿no? Entonces, curiosamente, ese resto del mundo es donde tiende a enfocar su presencia Endeavor. ¿Y por qué queremos apoyar a estos unicornios? Y aquí ya sí que entramos en el kit de la cuestión,
Pues porque estas empresas, que las veis aquí todos, estáis aquí representados tanto Glovo, Jovan Talent como Wallbox, por ejemplo, en esta slide, muchos de ellos son referentes en los países en los que están. Estas todas que veis aquí son empresas que están en la red de Endeavour, empresas que han sido seleccionadas y yo quiero pensar que han recibido apoyo y ayuda en ese crecimiento por parte de la organización. Y lo que estamos queriendo hacer es, en estos países que, salvo, veis ahí en el mapa de Estados Unidos, en estos países que tienden a no ser polos internacionales de emprendimiento, estamos intentando fomentar que haya más empresas que sean capaces de crecer hasta este nivel. Y ya os voy a contar lo último y con esto voy a acabar. Os voy a daros un ejemplito muy rápido y en este caso a Óscar te voy a pedir disculpas por adelantado si me he dejado alguna. Por desgracia íbamos a tener, ya lo visteis todos en la invitación, también a Juan de Antonio con nosotros hoy, fundador de Cabify. Por un problema personal que le ocurrió anoche no ha podido venir, no es grave, pero sencillamente no ha podido venir. Entonces, bueno, tengo aquí los ejemplos de Cabify y de Glovo. Una de las cosas que son tan espectaculares del impacto que tienen estas empresas es justamente esto, lo que muchos sitios llaman los americanos llaman las mafias, que no es necesariamente la palabra más adecuada, pero es todas las empresas que grandes empresas como Cabify, Glovo, y estoy seguro de que en el caso de Jovan Talent y Wallbox tenéis y tendréis todavía más en el futuro. Si es que los que estáis conectados, por favor, si os podéis poner en silencio, os lo agradecería. El grandísimo impacto que tienen porque son generadores de emprendimiento, porque de estas empresas, como os decía antes, no solamente hay muchos empleados y generan riqueza, sino que hacen que otras personas se animen a emprender, que otras personas quieran seguir este emprendimiento y contribuir al desarrollo del ecosistema. De todo esto vamos a hablar mucho más ahora con nuestros protagonistas, pero a mí esta es una slide que cada vez que la veo, cuando la hicimos, a mí me deja absolutamente alucinado, ¿no? Y aquí yo creo que se resume mucho, y con esto voy a parar, la misión de Endeavour. Nuestra misión es ayudar a todo el mundo, pero como no podemos ayudar a todo el mundo, queremos encontrar a estos Cabify, a estos Globos, a estos Wallbox, a estos Jovan Talent, ayudarles a ellos y que de ahí salga la siguiente generación de emprendedores, porque estamos convencidos, y veo a muchos en la sala que si no estáis aquí lo estaréis en breve, si estamos convencidos de eso en Endeavour, sois el futuro del país, sois el futuro en los motores económicos, en este caso de Barcelona, de Cataluña, de España, y yo creo realmente que apoyaros a vosotros es lo mejor que se puede hacer para que todos vivamos mejor, la verdad. Entonces, un poco alto nivel, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, Marc nos va a dar una pequeña introducción también sobre la temática y después, pues bueno, ya tendremos, me quitaré de en medio porque ninguno me quiere escuchar ahora a mí y por suerte ya tendremos a los protagonistas aquí arriba hablando. Muchas gracias, Antonio. Y yo lo que voy a hacer será una pequeña reflexión, ¿no? Porque cuando me pidió Antonio si podía hacer host, ¿no? de esta sesión, y me dijo, no vamos a hablar de los unicornios en particular, sino del impacto que estos unicornios pueden tener, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar. Y en general, ¿no? ¿Por qué los unicornios son imanes ¿no? y alrededor suyo crecen otras empresas, ¿no? Porque varias razones, y luego en cada caso hablaremos un poco más de ellos, pero se convierten en referentes para otras generaciones de emprendedores, como hemos visto en el caso alrededor de las compañías que Antonio ha mencionado, porque mentorizan a otros, promueven a empleados a fundar sus propias compañías y porque se convierten en emprendedores en serie. En el entorno de Endeavour hemos visto más de uno que tiene este problema, ¿no? Que no hace más que emprender, ¿no? Bendito problema, ¿no? Y en España, hoy en día, si en el último cálculo, ¿no? Hay 10 compañías que son unicornio, de las cuales 3 están aquí hoy, tenían que ser 4, y las 4, si no me dejo alguna, Antonio, son Endeavour Fellow. ¿Hay más o no? Tenemos ahora mismo 5. 5, vale. El 50% de alguna forma están en el entorno de Endeavour. Parte de las preguntas que nos gustaría hacer luego sería de qué manera os ha ayudado Endeavour o de qué manera no os ha ayudado Endeavour. Y según el Top 100 Unicorns, elaborado por Viva Technology y GP Bullhound, yo no tengo ni idea qué es esto, pero me imagino que vosotros sabréis mucho más de qué va. El año que viene habrán 20 unicornios en España, ¿eh? O sea que de los 10 pasamos a 20,
a ver cuáles son la lista que va a venir, ¿no? Pero bueno, hoy discutiremos más allá de la valoración, el impacto que estas compañías pueden tener en la economía española, ¿no? Y a mí me recuerda bastante, no sé cuántos de vosotros habréis oído hablar de Michael Porter, ¿eh? Pero, porque, a ver, bueno, la mayoría sois jóvenes, pero yo estudié en Estados Unidos y en ese momento era un profesor en la universidad que estaba, y él hablaba a finales de los 80, hablaba de los clústeres industriales, ¿no? Y me he dedicado a ver exactamente qué significaba eso, porque a mí lo asimilaba bastante lo que está pasando en este entorno digital, ¿eh? Dice, los clústeres industriales es un grupo de compañías e instituciones locales geográficamente cercanas que están interconectadas por un interés o un campo particular con conexiones comunes y complementarias, ¿no? Y recordad que en esa época eso se hablaba porque siempre decían en Alemania los Mittelstand, ¿no? ¿Por qué en un pueblecito de Alemania hay 3 compañías líderes mundiales en hacer los rodillos de las ruedas, del motor, no sé cuántos, ¿no? Algo muy específico, ¿no? Después que era alrededor, ¿no? El capataz o el jefe industrial se peleaba con el dueño y entonces montaba la compañía al lado porque tenía la tecnología y entonces se peleaba con el hermano y entonces montaba la otra empresa al lado. Y entonces ese clúster alrededor de un know-how, de un conocimiento, producía, ¿no? esos clústeres industriales que luego han salido, en muchos casos se han intentado copiar, ¿no? Y en el fondo, en el mundo digital, Silicon Valley no es más que un ejemplo de esos clústeres, y lo que intenta Endeavor es crear o fomentar la creación de esos clústeres en ciudades o en países donde no de forma natural o de forma se han producido esos clústeres, y esa es la gran labor de Endeavor, que empezó en Argentina, se desarrolló por Latinoamérica y luego ha llegado pues, a todos los países, incluso en Estados Unidos. Pues de momento solo ha ido a las ciudades que han tenido problemas industriales, ¿no? A Detroit, ¿no? Y Miami y Houston, ¿no? Si no me equivoco. Luego sitios como Louisville en Kentucky, o sea, sitios que no son... Exacto, ¿no? Entonces, la idea es, oye, ¿por qué Endeavor, al fomentar esta creación de los clústeres, ¿no? Pues fomenta el desarrollo, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacíamos esta mañana con Antonio, ¿no? Es curioso, y que me gustaría preguntar a los ponentes, y así vais pensando la respuesta, pero es curioso que en Europa los clústeres de emprendimiento los podemos asociar en Inglaterra, Londres, en Alemania, Berlín, en Francia, París, en Italia, Milán, y en España, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga. ¿Por qué? ¿Por qué es multinodal en España? ¿Eso es bueno o malo? ¿Y qué hemos de hacer para que pueda serlo también más? ¿Y por qué en otros países ha sido mucho más concentrado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y no sé si de alguna manera desde entornos como el de Endeavor podemos ayudar a fomentar que sea multinodal o que no, ¿no? Y alguna reflexión que podáis tener. Aquí veo algún emprendedor que está en Valencia, por ejemplo, ¿eh? Muy bien, pues oye, yo si os parece, quedas just dismissed, Antonio. Me voy ya de aquí. Y voy a llamar a Enric, a Óscar y a Felipe, que os pongáis aquí. Mira, os voy a sentar aquí al lado. Me han dicho que los conocéis a todos y que conocéis a sus empresas, por lo tanto que no hace falta que los presente, pero a mí me parece un poco bestia. Pero bueno, Enrique Asunción de Wallbox, ¿no? ¿Qué tal? Óscar Globo de Globo y... Óscar Globo. Óscar Pierre, perdón, es que Marc Puig de Puig. Empresa familiar. Y Felipe Navillo de Job and Talent. Bien, yo entonces voy a hacer preguntas y vosotros os dedicáis a... No, la verdad es que, entre otras cosas, con Óscar y con Enric, los vi el jueves o el viernes. Viernes. Jueves. Sí. En las jornadas del Círculo de Economía que hizo en Barcelona, y entonces digo, uy, estos tíos, no sé cómo trabajan, ¿no? Les pasa como a mí, que haciendo este tipo de cosas, al final se nos... Pero bueno, que se agradece muchísimo, conscientes de que en una
empresa como la que estáis en pleno crecimiento tiene una serie de retos que requieren vuestra presencia, es de agradecer que dediquen tiempo a este tipo de actos, así que muchas gracias. Claro. Muy bien, preguntas. Primera, esa es fácil. ¿Qué significó para vosotros alcanzar esta valoración, ¿no? ¿Qué impacto? Antes de hablar de impacto, vamos a hablar un momento vamos a hacer el recorrido, lo haremos así, de izquierda a derecha. Agujas de reloj. Enrique. Bueno, yo hay una frase que siempre digo y es verdad que para mí unicornio no significa nada. Unicornio es algo que no existe y nosotros existimos, ¿no? Entonces, parece como si fuera algo, ¿sabes? Falso, ¿no? Como que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, a mí no me gusta mucho la palabra. Para nosotros es el resultado de la capacidad de acceder a fondos y de demostrar de que somos capaces de llegar a los objetivos que nos estamos marcando. Es decir, en la valoración, mientras estemos perdiendo dinero y estemos creciendo como estamos creciendo, es un resultado de lo capaces que seamos de demostrar que lo que hemos dicho haremos, ¿no? Entonces, para mí no fue tan importante la valoración, que seguramente para los accionistas obviamente es una cosa que se miran cada día, pero sí que es importante los 250 millones que levantamos, que nos permiten llegar a un plan de negocio donde ganaremos dinero en 2 años y en 3 empezaremos a tener cash flow positivo. Entonces, es un resultado de todo eso, es un resultado de hacer las cosas bien y de tener un plan claro para hacer una compañía que sea sostenible y líder mundial. Y entonces por eso vales más de 1.000 millones y no por otra razón. Y mientras lo sigas haciendo y sigas cumpliendo y eso se vuelva cada vez más realidad, pues serás más con unicornio seguramente y si no, pues no. O sea, no sé si coincidió exacto con el día que tuvimos esta valoración, pero sí que es verdad que los primeros 4 años de Glovo, el fantasma de cerrar la empresa siempre estaba ahí, ¿no? Porque nosotros nos vimos en este mercado que era súper agresivo y donde solo valía ganar, y por lo tanto siempre que levantábamos una ronda para que nos durara, yo qué sé, 18 meses, pues siempre nos sentábamos y decíamos, o sea, o invertimos mucho más fuerte, el triple de fuerte, o se nos van a comer. Es decir, siempre jugábamos con 6 meses de caja. Y no sé si fue exactamente la ronda del unicorn pero sí que llegó un punto que el fantasma de tener que cerrar la empresa, pues ese too big to fail, creo que coincidió más o menos cuando superamos el 1 billion valuation, ¿no? Las cosas pueden ir mal, puedes tener que mal vender la empresa, etcétera, etcétera, pero esa realidad que es que estuvimos muchas veces a 2 o 3 semanas de, chicos, cerramos, como les pasó a algunos competidores del delivery, la tuvimos durante los primeros 4 años y más o menos cuando llegamos a esta valoración pues ya no, porque bueno, ya eres too big. No sé, esto es lo que me viene. Como un flotador. Sí. Ya dices, no me hundo, ¿no? Sí, o sea, pueden ir mal las cosas, pero lo de que valga, o sea, que todo pase de un día al otro y que pase a ser 0, pues era mucho menos realista. No sé, y creo que es el gran cambio para nosotros. Sí, a ver, nosotros somos los más viejos del lugar, yo creo, porque nosotros lanzamos cuando no existía el iPhone. Y nos ha costado muchísimo tiempo, ¿no? Es una historia de resilience y de seguir y de seguir. Y la verdad que cuando has pasado por todos esos momentos, haber quebrado 3 o 4 veces por el camino, o sea, esa sensación de no tener dinero, o sea, me suena mucho. Lo valoras, obviamente, porque creo que es una confirmación de que se han haciendo las cosas bien, pero también sabes que es efímero, ¿no? Y como han comentado, ¿no? De hoy estás ahí, mañana estás en otro lado, con lo que al final yo creo que tiene que servirnos. Lo tienes que encender. O está apagado, ¿no? Sí. Está aquí arriba. Sí, Hola, ¿así? ¿Mejor? No, prueba. Ahora. sí. Que decía que lo vemos desde un punto de vista de confirmación de que se están haciendo las cosas bien, pero no olvidar que es algo efímero, ¿no? Y que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, porque hoy estás aquí y mañana dejas de existir o estás en un sitio mucho más abajo. Seguro contigo que es una especie de flotador que te da un cierto nivel, ¿no? Que a partir del cual tienes que seguir tirando para arriba. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos como objetivo ser un unicorn, ¿no? Sino
tenemos un objetivo mucho mayor y creo que también el hecho de que nosotros cuando empezamos en España, la gente ni se planteaba unicorns porque el objetivo en España era montar tu empresa para venderla a alguien y ya está. Y yo creo que también el hecho de que haya en España unicorn también es una confirmación de que la ambición de España ha cambiado, ¿no? Y que antes queríamos hacer empresas para venderlas y ahora queremos hacer empresas para ganar y para ser los líderes y que seamos los que compremos otras empresas, ¿no? Entonces, un poco lo que me viene a la mente. Hablaremos de eso. ¿Y cómo medís en vuestro caso esta idea de impacto, ¿no? ¿Cuál es la fuerza principal de vuestro negocio y qué impacto pensáis que puede tener alrededor vuestro? En el sentido, no solo por el negocio, sino en el sentido de cómo podéis, cómo veis que habéis podido ayudar alrededor vuestro a que el hecho de que ese proyecto esté donde esté, sea donde estéis, haya ayudado, haya dado a otros el empuje para lanzarse, ¿no? Bueno, nosotros vemos dos grandes cosas, ¿no? Una que quizá es más del día a día, ¿no? Pero son la reconversión que estamos viendo en la supply chain local. Wallbox existe gracias a Barcelona y a España, ¿no? Donde ha nacido, porque es muy difícil hacer un producto que combina hardware, software, fabricarlo en una región, o sea, hacerlo fuera de un lugar como España, ¿no? Donde puedas fabricar, donde puedas tener todos los ingenieros, todo el talento, toda la red de proveedores. Entonces, fuimos capaces de encontrar todos los proveedores del sector de la automoción, que son proveedores que sus clientes cada vez van a menos porque hacen productos o partes de un vehículo que ya dejarán de existir debido al coche eléctrico, y muchos de ellos, y tengo unos cuantos contados, han reconvertido y son nuestros proveedores ahora, ¿no? Pues temas de cableado de un motor de gasolina, pues ahora algunos están haciéndonos el cableado que va a la pistola del coche. Electrónica, pues electrónica de una pantalla del coche, pues no, nos están haciendo la electrónica del cargador. Hemos conseguido ser capaces de hacer crecer compañías que eran relativamente pequeñas a grandes compañías que facturan pues, 30, 40 millones de euros cada una, y que las hemos reconvertido y creemos que todavía podemos ser mucho más. A medida que la compañía Wallbox vaya creciendo y vamos teniendo más volumen de fabricación y facturemos millones de puntos de carga rápidos de casa, creemos que podemos crear en nuestra alrededor pues una red muy importante de tecnología y de proveedores. Y la segunda es nuestros socios, ¿no? Nuestros inversores y los fundadores y los trabajadores de la empresa. Una de las claves de Wallbox es que creo que el 70% de los trabajadores tienen acciones antes de la salida de la bolsa, o sea, que 70%. De hecho, no sé si os acordáis de RCD que nos ayudasteis a hacerlo. Y bueno, lo que pasó fue que durante el COVID los trabajadores tenían la opción de bajarse el sueldo y reconvertir su sueldo a acciones para ayudar a la compañía si querían, ¿no? Y el 70% lo escogió hacerlo, y todos estos trabajadores hoy en día pues les ha ido muy bien. No quieren vender la mayoría, pero cuando vendan espero que lo reinviertan en la sociedad y en compañías, ¿no? Algunos están pensando hacer su empresa pues dentro de unos años, otros están pensando invertir en la compañía de un amigo o algo. Entonces, no solo nuestros inversores que les ha ido bien, sino muchos de nuestros trabajadores estamos creando la oportunidad con esta salida a la bolsa y creación de valor de que generen nuevos negocios. Y porque dices, si España no hubiese sido un país productor, fabricante de coches o fabricante de algún tipo de hardware, ¿piensas que no hubieses podido hacer lo que habéis hecho? Yo creo que tenemos una gran ventaja hoy en día produciendo nosotros. Lo que se veía como una debilidad, hoy en día poder producir y controlar tu supply chain es una gran fuerza, y nuestros competidores, que ninguno está integrado verticalmente, no puede entregar porque depende de terceros, de cuartos, y no pueden conseguir chips, no pueden conseguir... no controlan su supply chain, ¿no? Nosotros controlándolo no hemos dejado de entregar, y no sé lo que pasará dentro de 10 años, a lo mejor dejamos de hacer esto, pero a día de hoy es una gran fuerza, nos permite ser más rápidos y seguir creciendo más rápido que nadie. Pues yo creo que nuestro rol o el impacto es muy grande en dos cosas. Uno es referentes y el otro es el pool de talento.
y empiezo por el segundo. Claro, nosotros, volviendo al pasado, en 2017 más o menos, cuando decidimos, oye, vamos a competir esta guerra mundial del delivery cara a cara contra los Ubers de la vida, te das cuenta que la escala y la ambición pero los retos que teníamos que resolver, necesitábamos un equipo de ingeniería muy, muy grande, ¿no? Estimamos más o menos lo que estamos llegando ahora, que son 1000 personas de ingeniería, y donde además necesitas mucha seniority, porque son problemas de software, de data science muy complejos, ¿no? Entonces, ese pool no existía en Barcelona. No habían habido pues, ni Spotify, ni Google, y gente trabajando en esas empresas de mucha escala. Entonces, yo creo que el reto más grande que ha tenido una empresa como Glovo es montar la maquinaria para atraer gente de todo el mundo, que suelen ser gente que tiene familia y hijos, y contarles lo que es Glovo, porque en Londres o en San Francisco nadie conoce Glovo, y moverlos aquí. O sea, hay un tema logístico y de visas y todo muy, muy heavy. Y lo hemos conseguido, pero llegó un punto que nuestro equipo de recruitment, solo recruitment eran 70 personas en Barcelona. Y esto ha sido una inversión muy, muy heavy. Entonces, creo que pues empresas como nosotros ya estamos empezando a crear este pool aquí en Barcelona, que para las siguientes será mucho más fácil, ¿no? Porque ya está pasando, nos van a poach todo este talento y tal. Por eso pienso cuando, no sé, un Amazon o un Meta pues están abriendo ahora centros de desarrollo aquí en Barcelona y en Madrid, que a corto plazo es una putada, porque casi que vienen aquí con los salarios de San Francisco y se nos llevan muchos ingenieros. Creo que en el medio largo van a ayudar a que más talento senior esté aquí y sea mucho más fácil crear el pool de talento que necesitas. Esto es lo primero. Y lo segundo, referentes. Que yo siempre digo, cuando en 2015 los referentes en Barcelona eran muy pocos. Aquí está Carlos Blanco. Yo me leí, en la uni me leí el libro de Carlos Blanco. Y sí, es verdad. Y fue de las primeras personas que escribí en LinkedIn cuando llegué aquí a Barcelona, porque tampoco había muchas más personas con quien hablar sobre emprender. Y creo que tener estos referentes es muy importante. Mi hermano tiene 6 años menos que yo y ya lo ves, cuando hablas con sus colegas y todo esto, la opción de emprender ha cambiado radicalmente. Yo pienso en mis amigos cuando estábamos saliendo de la uni, nadie hablaba de emprender y ahora sí, creo que gracias a los referentes. Sí. Y en ese sentido, ¿no? Me hace pensar, ¿no? Nosotros aquí, una cosa es atraer y la otra es retener, ¿no? Y motivar, ¿no? El primer paso es, bueno, cómo atraes para que vengan, la otra es cómo retienes y que no te los roben, ¿no? Y cómo los motivas, ¿no? Y en nuestro caso, el edificio este que hicimos con gimnasio y restaurante de primera, ¿no? Era, entre otras cosas, con esos objetivos, ¿no? O sea que tienes que dar vueltas para ver cómo haces para que no te roben a la gente, ¿no? Un comentario aquí es, o sea, creo que nosotros podemos fallar en retener, pero tenemos la suerte de que, ahora voy a hacer Barcelona Focus, Barcelona no falla en retener, ¿no? O sea, cuando las familias se mueven a Barcelona, están todas encantadas. Nadie se va. Bueno, los expats que conozco, todo el mundo está encantado. Entonces, bueno. Luego hablaremos de Barcelona. Vale. Felipe. Pues, agrí con todo lo que han dicho y probablemente yo en lo que creo que más hemos ayudado, más hemos podido ayudar, ¿no? es el concepto que comentaba antes de la ambición, ¿no? Yo creo que desde que empezamos en el ecosistema, al final un ecosistema es talento, dinero y ambición. Creo que talento siempre ha habido, dinero antes no había y ahora es brutal, ¿no? La situación en la que hay, la capacidad de financiación, inversión no solo españoles, sino internacionales. Pero lo que creo que más ha cambiado es esa ambición, ¿no? de la gente de poder creérselo, ¿no? Y de poder creer que se pueden generar grandes líderes mundiales desde aquí, ¿no? Viendo ejemplos como los que tenemos aquí o Juan de Antonio, ¿no? También con Cabify, ¿no? Y eso lo ves ahora en los emprendedores de ahora, ¿no? Veo varias caras de gente con la que he estado hablando en el pasado y te encuentras chavales de eso de 20, 22 años contándote unas historias de que van a reventarlo diciendo, Dios mío, quiero ser parte de esto. Ahí nosotros tenemos que contribuir a seguir creciendo las empresas, seguir trayendo esa ambición. 2, seguir generando ese talento
Porque al final, ¿por qué en Berlín tienes tanto talento? Porque los Zalando, los Delivery, o sea, esas empresas que han ido antes que nosotros han generado todo ese talento senior que necesitas. Aquí pasa lo mismo. Hay una slide, de hecho, no solo de talento, sino de emprendedores, ¿no? Esa generación de emprendedores que han aprendido en Globo o en otros sitios, ¿no? Cómo había que hacer las cosas. Y la otra también es invirtiendo. Al final, yo creo que todos los que estamos aquí somos business angel y somos muy activos y también invertimos, ¿no? En parte, no solo nuestro tiempo a través de Endeavor, que yo creo que eso es unas cosas que más chulas me parecen, pero también incluso pues, parte de lo que se genera, traerlo de vuelta, o ejemplos como el de Ander y John de All Iron, ¿no? Donde al final, oye, emprenden, generan riqueza y a partir de ahí montan un fondo para poder ayudar e invertir, ¿no? Y un poco put the money where your mouth is, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso en 10 años va a hacer que el ecosistema aquí sea una locura, yo creo. Con el tiempo que hace Barcelona, Madrid, Sí, sí. Mallorca, Málaga, es que o sea, tendremos que hacerlo muy mal para no reventarla. Sí, sí. Podemos hacerlo mal, pero seamos optimistas. Enric, el año pasado decidiste sacar la compañía en bolsa en Nueva York. Y entiendo que uno de los objetivos que tenías era mantener la compañía con base en España, en Barcelona en este caso. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Y sabes si hay más gente contemplando esta opción en estos momentos a raíz de vuestro ejemplo? Bueno, nosotros, la opción de salir a bolsa vino por querer ser el mejor, ¿no? Por querer ser los líderes. Cuando un par de competidores míos anunciaron que iban a salir a la bolsa, uno era americano, el otro europeo. El europeo al final no pudo salir, pero cuando anunciaron, pues igual que Wallbox ha hecho ahora, tienes que enseñar toda tu empresa, ¿no? Eres totalmente transparente, enseñar los productos que tienes, cuál es tu plan de negocio, cuánto ganas, cuánto pierdes, cómo funcionas, ¿no? Y cuando vimos cómo eran nuestros competidores, dijimos, ostras, crecemos más rápido, tenemos un portfolio más amplio, estamos ya ganando más dinero hoy con cada producto que vendemos. Bien, vamos a ganar, ¿no? Pero luego dijimos, ostras, ellos tienen cientos de millones que nosotros no tenemos. Entonces, la única forma para ganar es haciendo lo que han hecho ellos, que es salir a la bolsa, levantar este dinero y ponerse en igualdad de competición, ¿no? Nosotros teníamos claro que queríamos ir a Estados Unidos. Es el lugar donde encontramos inversores de más largo plazo mediante la SPAC. O sea, con una salida SPAC, una parte importante es que buscas inversores en el pipe que se llama de largo plazo, por lo tanto, eso nos lo daba la salida a Estados Unidos. También más acceso a capital, porque para nosotros el crecimiento de Estados Unidos está siendo muy importante y es uno de nuestros mercados clave. Y eso lo teníamos claro, ¿no? Queremos salir a bolsa, queremos salir a Estados Unidos. Y para nosotros era importante no solo seguir teniendo los headquarters aquí, que eso ningún inversor nos lo cuestionaba, sino también pagar impuestos aquí. Porque creemos que todo lo que generamos aquí o en gran parte generamos como compañía, queríamos pagar los impuestos aquí. Y la verdad eso fue lo más complicado. ¿Cómo salir a la bolsa de Estados Unidos pagando impuestos aquí? Lo conseguimos. Teníamos que hacer un empezar Holanda con sede fiscal en España. Bueno, complicado. Pero eso era nuestro objetivo y lo importante era que todo lo que pudiera generar Wallbox en un futuro, todos los beneficios que generara, toda la gente que estamos contratando. Obviamente, España solo es menos del 10% de nuestras ventas. O sea, es muy pequeño comparado con lo que hacemos y cada vez va a menos, porque estamos creciendo mucho en otros países. Pero para nosotros es importante tener headquarters aquí y todo lo que podamos ganar aquí, pagarlo aquí. Y es porque lo hicimos. ¿Y sabes de otros que estén pensando en esa misma opción? Sí, bueno, bastante gente me está preguntando. Lo que pasa es que todavía no he visto nada en la prensa que lo vayan a hacer, pero sí, y si alguien tiene dudas que me pregunte también. Yo he encantado de explicar el proceso. A lo mejor les acojono demasiado y no quieren hacerlo. Pero sí, yo creo que hay unos cuantos que pronto se anunciarán. Sí. De todas maneras, si yo entiendo mal, los SPAC también se podía haber hecho en Madrid, por ejemplo. Sí, el tema es, pues seguramente, SPACs en Madrid no sé si hay, creo que no hay. En Europa sí que hay alguna SPAC en Europa. En Ámsterdam. Sí, el tema es luego qué pool de inversores está preparado para creerse este plan de negocio a largo plazo y que entiende la oportunidad que hay detrás. Entonces, en Europa, históricamente, hay mucho más descuento, ¿no? cuando estás presentando un plan de negocio de lo que hay en Estados Unidos, que sí que empresas de gran crecimiento en la bolsa hay más casos, ¿no? Hay más casos de empresas de que pierden dinero pero que están en un mercado incipiente y que mientras cumplan el crecimiento, la facturación y el plan de negocio
el mercado se lo cree y te lo compra. En Europa eso es más complicado. Óscar, hemos visto que en vuestro caso, ¿no?, sois una inspiración para que tus empleados abran otras compañías. ¿Hay una metodología en este planteamiento? ¿Hay un proceso o surge de manera natural? ¿Y os da rabia que la gente se vaya y monte empresas que tenéis que haber hecho vosotros o no? ¿O lo fomentáis? O sea, ha surgido de manera natural. Ya son, creo que 35 empresas fundadas. 35. Sí, empresas fundadas y fondeadas. O sea, no solo una idea, sino con una ronda. Y ahora estamos empezando con Sasha a mirar cómo lo fomentamos. Sí que tenemos, bueno, pensamientos un poco contradictorios a veces, pero al final es que es lo mejor. Siempre decimos que es el mejor legado que dejamos, ¿no? Y que además Glovo ha sido un camino lleno de, creemos, coincidencias, suerte y que es como nuestra manera más grande de volver y de dejar un legado, que es toda esta nube de emprendedores que bueno, que tal vez hubieran sido emprendedores igualmente, pero creo que muchos no, ¿no? Y les ayudamos a... Entonces estamos pensando maneras de que tengan acceso a, pues primero, funding. Pues nosotros, en principio, sabemos que son buenos, ¿no? O algunos no, pero tenemos sus performance reviews y, o sea, podemos verificar que es buen talento en los fundadores. Entonces, creo que la inversión tiene poco riesgo. Y estamos pensando en otras cosas, ¿no? Como mentorship o algunos servicios básicos, como oficinas, como servicios legales, etc. O sea que como en Endeavor, la forma que escoge a los, ¿no?, el LSP y en el Local Selection Process y el International Selection Process, ¿no?, miran el proyecto, pero fundamentalmente quién hay al frente de ese proyecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacéis vosotros ese ejercicio? Porque no todo el mundo que quiere ser emprendedor tiene las cualidades, capacidades para hacerlo, ¿no? Así que me imagino que estás en un entorno emprendedor, ves el éxito que he tenido y mucha más gente de la que probablemente debería hacerlo se lanza, ¿no?, a ese proyecto. ¿Cómo hacéis para escoger? Y algunos que sí y otros que no, ¿eso es un problema o puede ser un problema? ¿Por qué a ese que lo hizo sí y a mí no? ¿Os habéis encontrado en esa cuestión? Y el que no se queda de trabajador, enfadado. Exacto, encima. Sí. Hay este tema, ¿no? Que tal vez estemos poniendo las cosas tan fáciles a emprender, ¿no? Que haya funding garantizado. Ayer me lo decía mi hermano, en plan, es que ahora eres emprendedor, eres un pringao. Que casi, ¿no?, es la sensación que tenía con sus colegas. Y es verdad, no todo el mundo está preparado para ser, no sé, emprendedor. Pero bueno, creo que no, que aún estamos muy lejos de llegar a ese punto y como más gente se lance, mejor. Felipe, como has contado, en nuestro caso la compañía es de la más longeva, ¿no? Y imagino empezasteis en un periodo que no existía ni todo este mundo que estamos hablando ahora. ¿Nos puedes hablar un poco de la historia de crecimiento de Job & Talent y en qué momento, ¿no?, llegasteis a la conclusión que teníais el modelo adecuado, ¿no? Sí, o sea, como comentaba antes, al final nosotros empezamos en 2009. Lo que es curioso, un poco la idea siempre fue un poco la misma, ¿no? Llevar a la gente a conseguir empleo, estar empleados y demás, pero durante 7, 8 años hicimos otra cosa diferente, más un nuevo InfoJobs, dar la vuelta a eso. Tratamos de conseguir financiación, antes solo había un business angel casi, que era Luis Martín Caviedes, nos dijo que no 6 veces. Tratamos de conseguir financiación por todos los lados. A nosotros también. O sea, y fueron años de mucho ensayo-error y de sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir. Nosotros empezamos emprendiendo, de hecho, por referentes, porque éramos amigos de los fundadores de Twenty, porque habían estudiado con nosotros, y entonces veías y decías, bueno, si estos tíos lo han montado y han tenido éxito, no debe ser tan fácil. Luego nos dimos cuenta de que esto era mucho más complicado de lo que parecía, ¿no? Pero esos años también lo que nos sirvieron es para entender que emprender algo no tiene que ver con ir al casino, es casi no un Ironman, sino un ultra Ironman, ¿no? Porque al final hay veces que montas tu proyecto y al año tienes éxito. Las historias de TechCrunch hay infinitas de esas, de que salen por ahí y tal. Pero luego la realidad es que eso no es lo real y no es lo normal. Lo normal es, como comentaba antes Óscar, de estar peleando, estar a punto de la muerte todo el rato y que es un proceso donde estás compitiendo
y que es muy, 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 muy complicado. Nosotros yo creo que tuvimos la suerte o la habilidad, Juan y yo, de tener mucho resilience y seguir y seguir y seguir. Y en el 2016 fue cuando encontramos un poco el punto donde teníamos que cambiar el modelo de negocio, que curiosamente fue en un viaje en Estados Unidos, que fuimos allí a levantar dinero. Nos dijeron que no todos, pero aparte de eso nos dieron un buen consejo. Había uno que había sido el número 3 de Square, que es una compañía de pagos muy grande americana, y nos dijo, oye, lo que hacéis mola, pero si es un clasificado no sabéis qué pasa si la persona encuentra trabajo, si no, si le despiden, no tenéis los datos. Lo que tenéis que hacer es hackear la seguridad social. Y nosotros, esto es americano, qué fácil lo ven todo. Hackea la seguridad social y te vas a la cárcel, o sea, seguro, de por vida aquí en este país. Pero en ese vuelo de vuelta de San Francisco aquí de vuelta, que son bastantes horas, sí que nos dio tiempo a dar la vuelta y decir, no es un tema de hackear la seguridad social, pero lo que ha dicho este tío tiene toda la razón. Nos falta un tema clave que es saber qué pasa en la transacción, qué pasa con los trabajadores, si son buenos, si no, si acaban siendo contratados o no. Y cuando aterrizamos aquí, teníamos montado la evolución del modelo de pasar un modelo de portal de empleo tipo InfoJobs a un modelo de marketplace transaccional en el que contratábamos a la gente, les pagábamos, sabíamos si eran despedidos, si eran contratados o no, o qué pasaba. Y ese cambio, que fue, como te puedes imaginar, un board divertido con nuestros accionistas, nosotros, Juvental anterior no era un fracaso total que era claro que tenías que cambiar, sino que más o menos nos iba ahí bien, y entonces tuvimos que hacer ese cambio, tuvimos que decirles que íbamos a parar lo que estábamos haciendo y empezar de cero. Te dicen, no hagas eso, tú sigue haciendo lo otro y haz lo nuevo. Y dices, no se puede. Y entonces al final nos empeñamos en parar lo anterior, empezar lo nuevo. Fueron meses complicados, tuvimos que hacer despidos, salidas, fueron los peores meses yo creo de la historia de la compañía. Pero ya casi desde el día 1, cuando íbamos a pitchar esto a las empresas, ya veíamos que había algo, que cuando estábamos vendiendo había un brillo en los ojos que no habíamos visto con el modelo anterior. El primer año facturamos 5 millones, me acuerdo, y el siguiente 50, ¿no? Y en ese proceso fue como, Dios, por fin, es esto, a muerta esto. Y fue, 2016-2017 fue el año de travesía por el desierto, y a partir de ahí la historia ha sido otra muy, muy diferente, ¿no? Hasta donde estamos ahí. Y esa ha sido un poquito la historieta. ¿Y al americano se lo has explicado todo esto, no? Al americano nunca le escribí, pero siempre lo pienso. Digo también dijo que no, pero fuera coño algún día... Escríbelo, unicornio gracias a ti. Exacto, llegaré y le diré gracias. Dale algunas acciones. Hemos hablado de unicornios, pero lo importante es, en vuestro caso, muchos emprendedores y organizaciones os han ayudado por el camino, ¿no? Entonces, he contado un ejemplo. Entre ellas, de alguna manera, Endeavor. Si nos podéis contar quién os ha ayudado o quién más os ha ayudado en algún momento clave, y también si por el camino hacéis 5 segundos de publicidad para Endeavor, también se agradecerá. Enrique. Bueno, para nosotros Endeavor ha sido muy importante, la verdad, porque cuando nació Wallbox, Eduard y yo estábamos encerrados en nuestro despacho haciendo los aparatos y diseñando el software y todo, y nunca hemos tenido mucho tiempo de estar en el ecosistema, ¿no? de conectar con gente, sino que estábamos solo enfocados en la compañía y no nos parábamos a hablar con cosas que no fueran de lo nuestro, ¿no? Con nuestro sector y lo nuestro. Entonces, Endeavor ha sido la única y la primera asociación en la que nos hemos unido, y realmente hasta el LSP y el LSP, seguramente cuando nos conocimos, fue que no le vi realmente el valor, pero una vez pues empiezas a conocer a otros fundadores. De hecho, con muchos de aquí he conectado, me han ayudado en hacer en las rondas, pues qué le decía que no a un fondo en concreto, que ya lo conocía otro que había invertido, o qué podía hacer para conseguir unas mejores condiciones. Endeavor me ha ayudado a la salida a la bolsa también, de cierta manera. Los patronos de Endeavor, obviamente, pues la suerte de que muchos se han ofrecido a ayudar, incluso en momentos clave de la compañía, a invertir, que eso también ha sido importante para Wallbox. Entonces, para nosotros Endeavor, muy bien. Luego hemos tenido personas, ¿no? en el proceso, pues, que han aparecido, y lo que dices tú, un poco de la suerte, ¿no? Yo creo que hemos tenido mucha suerte, ¿no? De que nos hemos encontrado gente
que en un momento dado hacía falta y te lo encuentras en el tren o en el autobús o en una reunión y han sido claves para la compañía. De eso tengo miles de historias. Pero así como asociación yo diría que en los últimos años Endeavor nos ha ayudado mucho. Nosotros creo que entramos en Endeavor un poco tarde. O sea, que nos hubiéramos beneficiado más de Endeavor si hubiéramos entrado antes, al menos yo como fundador. Creo que hay un tema de los fundadores que es un rol muy solitario, ¿no? Porque estás sobre todo si eres solo founder, porque estás entre tus reports y el board y los inversores. Y creo que montaron una red, que creo que es algo que Endeavor tiene que mejorar aquí en Barcelona, ¿no? Se ve ya una red mucho más montada en Madrid que en Barcelona. Montar una red, pues como fundador creo que te ayuda mucho a estar más en grupo. Y después también resaltar, aunque entramos tarde, algo donde nos ha ayudado mucho es en Public Affairs, que para nosotros estamos en el centro de varios huracanes y bueno, por suerte lo lleva Sasha, lo llevaba con Miki, y Endeavor nos ayuda mucho a nivel local, política España. ¿Y otras instituciones o emprendedores clave que...? Sí, también como Enric pienso más en personas muy concretas. Yo pienso en Neil Walsh, que ha sido también board member, ha sido el presidente de nuestro consejo. Lo conocí a través de Sasha y es una persona con una experiencia bestial. Fue ejecutivo de Uber durante muchos años y varias otras. Y después también pienso en Bea de Sealla. También me ha ayudado mucho, invirtió súper temprano y ha escalado también con el consejo 6 años y para mí ha sido como una mentora aparte de inversora. Y sí, pienso más en personas. Sí. Felipe, aparte de tu americano que ha desaparecido. No, me has dejado, tengo que escribirle luego. Nosotros hemos entrado en Endeavor todavía más tarde, o sea, con lo que o sea, ojalá hubiésemos entrado mucho antes, porque sí que es verdad que una de las cosas que más he alucinado es ya no solo con la red local, sino con la red internacional, ¿no? Al final nosotros estamos en un momento en el que queremos llevar la compañía al siguiente punto, ¿no? Y el hecho de que a través de Antonio, Pablo, te pongan en contacto con gente que ha construido empresas de 20, 40, 50 billions, o sea, en España no está limitado por lo que conoce, ¿no? Entonces, el hecho de poder conectar no solo a nivel local, sino luego esa conexión con lo global, a mí me ha parecido tremendamente espectacular y creo que es algo único, porque no hay mucha de esa gente que además, que te pongan en contacto, que te cojan el teléfono y que te dediquen un tiempo, ¿no? O sea, eso con Guillaume, el fundador de Checkout, por ejemplo, o sea, dices, este tío está aquí invirtiendo tiempo conmigo cuando el tío, o sea, es un mito, ¿no? O sea, eso es espectacular. Y luego respecto a ayudas, y ahí yo creo que hicimos eso mal porque nosotros éramos como muy anti-asociaciones y anti-toda, porque también hay mucho ruido, ¿no? Y hay mucho evento y mucha asociación y mucho de todo y nunca sabes muy bien cuál es la que merece la pena, ¿no? Y cuál es la que no merece la pena, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Así ayudamos a la siguiente generación a que lo descubra antes. Y luego de gente que nos ha ayudado igual, ¿no? En nuestro caso hay infinita gente, ¿no? Por el libro de agradecimientos el día que lo hagamos, ¿no? Será enorme, pero sí que es verdad que los primeros inversores, ¿no? Javier Torremocha y Aquilino, ¿no? Que invirtieron en nosotros sin tener el fondo ni nada, a lo loco, cuando esto era, o sea, esa gente pues mola mucho, ¿no? Porque al final apuestan por ti en un momento muy loco de tu vida y se han mantenido, ¿no? a lo largo del tiempo. Incluso tenemos algunos inversores, como ha podido ser el caso de Félix, que invirtieron, acabaron siendo ejecutivos de la compañía, luego ya se han ido a montar otras cosas, pero gente como esa tenemos bastantes, ¿no? Que no solo nos han ayudado, que han invertido, que se han metido, que han acabado incluso a veces trabajando con nosotros para ayudarnos a sacarlo adelante, ¿no? Pero igual, o sea, infinitos ejemplos. Es que en el fondo es muy bonito el poder tener aquí a 3 unicornios, pero yo me pregunto, no tengo la respuesta, no sé si la tenéis o la tendrá Antonio, por cada unicornio, ¿cuántos cadáveres por el camino? ¿No? Y no sé si es 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000 o 1 a 10.000, ¿no? Entonces es muy bonito llegar, pero el camino es duro, ¿eh? Y que hay veces que el camino también es parte de... O sea, nosotros al final tenemos mucha gente que trabaja hoy en Jovan Talent, son emprendedores, que hay gente que montó su proyecto, no funcionó, pero han tenido una experiencia brutal y espectacular. Y eso es algo que quizá en España se hace mucho peor, ¿no? que en Estados Unidos, ¿no? Donde el hecho de emprender y haber fracasado es bueno porque tienes un montón de aprendizajes que no vas a conseguir en ningún sitio. Y aquí muchas veces se estigmatiza. Y a nosotros en nuestro caso nos flipa gente que le ha ido mal.
Al que le ha ido todo bien en la vida dices, desconfía. ¿Qué pasará cuando las cosas vayan regular? Pero el que le ha ido mal, ha aprendido, o sea, no sé vosotros, pero Sí. es que me parece brutal. Yo cuando entrevisto a gente, ahora entrevisto menos, pero cuando entrevisto a gente más a menudo, siempre pregunto, a ver, cuéntame un fracaso en tu vida. Y me decía, no, eso no tiene fracaso. Digo, no, pues vete para allá y cuando lo tengas, pues, a ver. Vale. Yo también pregunto lo mismo, el fallo. Sí, sí. Nos quedan 5 minutos antes de la Q&A. A mí me gustaría hablar un momento de... Felipe, ¿tú eres originario de dónde? De Mallorca. De Mallorca, ¿no? Pero no tienes nada de acento, ¿eh? Mis padres no son de Mallorca y entonces, pues, Bueno. al final no me crié en el mallorquín ahí Bueno. potente. Pero no, cuando hemos hablado de ¿no? ciudades o lugares donde se puedan montar estos centros de Los hubs, sí. los hubs, no hemos hablado de Palma, que es una ciudad maravillosa y no sé si lo hay. Entonces, sí que me gustaría que hablaras un momento de esta idea que mencionaba al principio, ¿no? ¿Por qué en otras ciudades, en otros países parece que haya un centro puntual y no haya más, o por lo menos yo lo desconozco? ¿Por qué en España parece que haya más de uno y otros que surgen? ¿Qué es mejor y qué deberíamos hacer nosotros? ¿Y por qué en vuestro caso Barcelona puede ser un centro, un hub, y que Endeavor, por ejemplo, como organización se instale y que se habla de Palma también, ¿no? Claro, Enrique. Pues no lo sé, pero lo que sí que sé es que creo que todos los que estamos aquí hemos tenido que buscar nuestras rondas fuera. Entonces, en realidad, da igual dónde estés, porque acabarás teniendo que buscar la pasta fuera. Entonces, en otros países hay núcleos financieros de Venture Capital para empresas como Scale-Ups que están levantando mucha pasta. Entonces, no creo que sea algo bueno, creo que es un resultado de que no hay un lugar, una meca donde vayas y puedas construir tu empresa y tengas gran acceso a capital y no te hace falta salir de ese ecosistema, sino que te tienes que ir a Estados Unidos. Si estás en España, tienes que ir a Estados Unidos, te tienes que ir a Londres, bueno, vosotros habéis visto todo el mundo, vosotros en todas partes, que sois los que más pasta han levantado, creo, de toda España, seguro. Entonces, yo creo que ese es el motivo, ¿no? Que los que vemos son los que han sido capaces de salir fuera a encontrar dinero fuera. Pero yo me imagino que el próximo Wallbox, gracias a que Wallbox, el original, o otros tienen unicornios en Barcelona, Habrá más acceso. será mucho más fácil algunos de los retos que habéis pasado vosotros, quizá que ya no los tendríais, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que sí, que es lo que comentaba Antonio, ¿no? El círculo virtuoso de que la gente hace dinero, pues, se crea más acceso al capital. De hecho, Cathay, Jackie se ha venido a vivir a Barcelona. Cathay dicen que abrirán una oficina en Barcelona. Bueno, son más fondos que están empezando a venir, pero la realidad es que si quieres levantar más de 100 o 200 millones, pues es complicado hacerlo en una ciudad española. Óscar. Estaba pensando en el porqué y no cosas que me vienen a la cabeza. También vuelve a ser de por qué no solo en Madrid, ¿no? Están todas las startups versus, pues pienso en los referentes que hubieron como la primera ola de emprendimiento en España, que se me ocurren muchos en Barcelona, ¿no? Los eDreams, los Privalias, y que muchos de estos ahora están invirtiendo o empezaron a invertir, ¿no? En los 2010 Valencia, no sé si el señor Rocha ha tenido mucha relación, pero seguro que la ha tenido, ¿no? Todo lo que ha montado ahí, seguro. En Málaga sé poco, pero he estado leyendo que han tenido un alcalde que durante 10 años, ¿no? Se ha puesto el tema de tech como una mega oportunidad y lo está empujando a saco. Entonces, no sé si son por personas que lo cogen o emprendedores que pues mira, que estaban en Barcelona y no en Madrid hace 20 años. Y si es bueno o malo, no sé, estando aquí en Barcelona, pues sería muy malo que todo estuviera en Madrid. Sí que es verdad que, para compartir una anécdota, que creo que ha sido, sí, bueno, claro, si solo fichas de Barcelona, volviendo al tema de ingeniería, el pool es muy limitado, ¿no? Los graduados que hay en ingeniería, en data cada año es muy pequeño. Nosotros cuando abrimos, y por esa razón hemos abierto varios hubs, abrimos uno en Kiev, uno en Varsovia y uno en Madrid. El que mejor ha ido es el de Madrid, porque ya tienes la marca,
de Globo como empleador en España, que hace que pues, abras un hub de tecnología en Madrid y las applications que teníamos eran bestiales comparados con Varsovia o Kiev. Entonces, en esto creo que sí que es bueno que se construyan varios hubs por España. Y bueno, no sé, la comparativa es Estados Unidos, ¿no? Que cualquier gran tech tiene varios hubs, ¿no? Nueva York, San Francisco, Chicago, de desarrollo. Y sí. Sí, yo creo que al final las startups acaban montándose donde está el talento, ¿no? Y yo creo que si coges Inglaterra, al final, a gente que estudiase en Oxford, en Cambridge, acababa yéndose a Londres, ¿no? Y al final tiene sentido que casi todo esté recogido en Londres, ¿no? Creo que en España, Madrid y Barcelona tenías talento en los dos sitios per se, grandes empresas y o sea, mucha gente, la OPC, o sea, tenías sitios muy buenos, ¿no? de hubs de talento, ¿no? Entonces creo que en eso es donde se monta, ¿no? En Málaga pasa algo parecido, la Universidad de Málaga es buenísima, más Paco de la Torre con el Málaga Valley, 10 años más un par de emprendedores, se genera ahí un poco el germen, ¿no? Creo que es complicado tratar de montar un hub donde no hay talento o donde el talento al final tiende a irse y no a quedarse, porque al final, o sea, necesitas esa gente, ¿no? Que esté por ahí, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos principales, por ejemplo, de Palma, ¿no? De al final casi gran parte de la gente acaba saliendo de Mallorca y no estando allí, ¿no? Entonces, o son capaces de retener al talento, de seguir mejorando la universidad, de ofrecerles oportunidades, o al final, por mucho que quieras hacer e invertir, al final las startups y el dinero van a seguir al talento, ¿no? El alcalde de Mallorca, de Palma, perdón, te ha venido a ver y ha dicho qué habría que hacer en Palma para... ¿Y el alcalde de Barcelona o la alcaldesa de Barcelona os ha venido a preguntar esta...? A mí sí, a mí sí. ¿A ti sí? Sí, sí. A mí no. Su segundo sí. Ya. Son las 12 y algo. La idea era que abríamos la sesión a la audiencia, por si tenéis preguntas. La forma de funcionar es que se aprieta el botón para que sí lo puedan oír también los que están por streaming, para hacer las preguntas. O sea que si levantáis la mano, yo os doy venia, y si no entre vosotros queréis, los ponentes no os habéis hecho preguntas entre vosotros, pero también tenéis... Podemos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo fue el momento que decidisteis apostar por la internacionalización? ¿En qué momento fue, oye, vamos a competir fuera, no habláis mucho de competir, de ir a buscar capital fuera? ¿Hubo algo que os acordéis que dices, no sé si es un viaje a Estados Unidos, ¿no? O algo que dijerais, oye, pues vamos a pelear, ¿por qué no? Gracias. Sí que es, o sea, una cosa es capital, ¿no? Nosotros tuvimos que ir fuera por capital porque aquí no había capital. Y luego sí que en nuestro caso yo creo que salimos fuera demasiado pronto, fíjate, te diría. Pero todos los inversores te decían, tienes que demostrar esto en varios países y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y creo que salimos antes de lo que estábamos preparados, y durante muchos años para nosotros el Reino Unido fue un problema brutal, porque salimos y era un desastre. Entonces, como muy bien, estamos en muchos países y somos malos en muchos países. O sea, entonces, yo uno de los aprendizajes también es, o sea, cambia por mercado, ¿no? Probablemente hay mercados más agresivos o menos, pero en nuestro caso, o sea, tenemos que haber sido mejores en lo que hacíamos antes de haber salido fuera. Nosotros, bueno, primero, la primera hipótesis incorrecta que tuvimos era que cuando empezamos Globo, que Globo solo funcionaría en ciudades muy grandes. Entonces abrimos Barcelona, Madrid. Pensábamos que Valencia sería muy pequeño. Ahora en España operamos en, creo que, 800 ciudades y funcionan todas. Pero no nos creamos el caso de Valencia, entonces hicimos por inercia Milán y París, ¿no? Porque son las que estaban más cerca. Y ahí aprendimos cómo funcionaba el mercado, las dinámicas de nuestra industria, ¿no? París fue un desastre, Milán funcionó, era un tema de time to market. En París ya habían empresas parecidas a nosotros que habían disruptido y fuimos tarde, y en Milán no. Nos fue muy bien porque fuimos de los primeros. Entonces, con esa conclusión sacamos una lista de todos los países del mundo donde podíamos generar esa disrupción, o sea, donde podíamos ser los primeros en entrar, y entonces ya era un tema de capital y ejecución. Y el otro punto de inflexión donde decidimos darle más gas fue cuando lanzamos en Sudamérica. Vimos que
Lima, Santiago de Chile funcionaba, que bueno, fue como una prueba de nuestra tecnología a miles de kilómetros y nuestra estructura funciona, ¿no? El playbook funciona, entonces ya fue gas a tope, o sea, levantar capital, lo más porque era una carrera. Sí. Winner takes all. Enric. En nuestro caso no teníamos más remedio que salir fuera, porque nacimos en un país donde no se vendían coches eléctricos. De hecho, hoy es uno de los más pequeños mercados de coche eléctrico de Europa. Entonces, bueno, el primer cargador creo que lo vendí en Noruega, el segundo en Suecia, el tercero en Alemania y el cuarto. O sea, no había más remedio que ser internacional. Lo que sí que nos equivocamos fue que poco después de empezar a vender desde casa, ¿no? Tuvimos mucha prisa en abrir muchas oficinas en muchos países. Y la mayoría nos salieron mal porque no teníamos en headquarters la capacidad de gestionar todo lo que pedían, ni tampoco éramos capaces de que hubiera una cultura homogénea en las oficinas, ¿no? Entonces, hace 4 años, el tercer año creo que abrimos oficinas, las cerramos muchas y hace 3, depende del país, encontramos un proceso que funcionaba muy bien para entrar a un país. Encontrar un partner, empezar a vender, entrar con un fabricante de coches y una compañía eléctrica. Cuando empieza a haber un volumen, abrir con otro distribuidor y ya ponemos una persona de ventas, una persona de marketing y una persona de servicio. Y así montamos la oficina. Entonces, encontramos un proceso después de fracasar, bueno, íbamos vendiendo por suerte desde casa, pero un proceso que nos permitía expandirnos a nuevos países y desde entonces hemos ido haciendo este proceso y nos va muy bien, casi 100 países. Hola, una pregunta. Habéis hablado mucho de todo lo bonito que sois, lo bien que lo hacéis y lo unicornio que sois. ¿Qué consejo podéis transmitirnos de vuestro mayor error que habéis cometido del perfil socios con los que fundé, rondas que me equivoqué, obsesión por producto, obsesión por internacional, lo que sea? O sea, conocimiento de vuestros mayores errores y cosas que con el conocimiento actual hubierais hecho totalmente distinto. ¿Cuántas horas tenemos? O sea, si queréis, o sea, creo que va infinita. Nos hemos cometido todos los errores y el triple y más y seguiremos cometiendo, ¿eh? O sea, pero yo quizá de las 2 cosas que más me arrepiento probablemente es uno, de no haber puesto foco en la cultura mucho antes. Al final, cuando montamos la empresa hablan de cultura, parece una cosa como etérea, pintadas en las paredes y tal, luego a la vez que vas creciendo te das cuenta de la importancia, sobre todo como multipaís, multioficina y demás, y creo que deberíamos haber puesto foco en la cultura mucho antes. Y 2, cuando creas un producto nuevo, tener la obsesión por generar un 10x de experiencia al usuario, porque nosotros creo que cuando creamos nuestro primer producto estaba bien, pero no era brutal, y al final del día te das cuenta que solo los productos brutales son los que acaban triunfando, de alguna manera. A mí me vienen 2, pero también hay 1000. Una es 2 cosas que le diría a un emprendedor que está empezando, que yo no hice bien. Una es, bueno, cuando empecé salía de la uni, no entendía el tema de soy ingeniero, pero no era ingeniero informático. Entonces, infravaloré muchísimo lo que es mucho foco en crear una empresa que atraiga mucho talento tech, que puedas crecerlo mucho, talento tecnológico, técnico, quiero decir. Creo que de los primeros 20 empleados habían 2 ingenieros, ¿no? Que si ahora lo viera como potencial, no sé, business angel en una startup, diría, tío. Entonces, creo que nos dimos cuenta de esto muy tarde, que nuestro equipo tech era enano y era nuestro riesgo más grande, ¿no? Porque llega un punto que, sobre todo si es un negocio de volumen como el nuestro y mini márgenes, todo pasa por tecnología y era el bottleneck más grande. Entonces, esto lo hubiera cambiado radicalmente. Y el otro fue también a nivel personal haber aprendido antes las dinámicas de fundraising y ser un poco más... Nosotros sí que hemos invertido desde el día 1 mucho en cultura. Humildad, por ejemplo, es uno de nuestros 6 valores, y creo que hay ciertos valores que teníamos en Glovo que a mí como fundador me restaron en fundraising, ¿no? Y el ser un poco más, no mentiroso, ¿no? Pero jugar un poco más con los timings, con el FOMO de los inversores,
creo que nos hubiera llevado un poco más lejos o hubiera sufrido un poco menos en fundraising. Creo que hemos sido, o he sido, porque era mi rol en la empresa, fundraising, he sido siempre demasiado transparente, demasiado humilde, demasiado bueno y esto en algunas rondas pues nos ha llevado a que no tuviéramos ningún interesado, coger la única opción que teníamos, etc. Y esto, ahora que estoy empezando a hacer algunas inversiones, sí que te das cuenta que un emprendedor no tiene que ser muy buen ejecutor y estratega y muy currante, también tiene que entender, puede triunfar como yo, puede escalar mucho sin ser bueno en fundraising, pero creo que es un factor súper importante que el emprendedor tenga esta capacidad de entender muy bien el círculo de inversores y llevar bien esas dinámicas. Creo que incrementa muchísimo tus posibilidades de llegar lejos. Óscar, yo siempre digo de ti que estos errores te han hecho dejarte muchas plumas en el camino, es la realidad. Sí. Por plumas me refiero a equity. Sí, puede ser. Enrique. Pero bueno, Bueno, lo que hay, sí. Aprendizaje. Bueno, en mi caso es más, lo que más me arrepiento, los errores que más he hecho es wishful thinking, sobre todo con personas. Yo me enamoro muy rápido de la gente en general, o sea, un directivo o lo que sea, o sea, me encanta lo que hacen y hay veces que hay cosas del negocio, cosas que sé que no van o que me he equivocado y me ha pasado más en el pasado, ahora intento ponerme un filtro de esto, ¿no? Es decir, bueno, va a funcionar, Cuando ves que algo no funciona, cuando ves algo que está fallando y que no es bueno que no funciona a largo plazo, es bueno tomar las decisiones y no esperar a que se arreglen. Y es un poco... te engañas, ¿no? Porque lo que quieres que sea la realidad a veces no es la realidad. Entonces, bueno, lo que me intento... Mis mayores errores tienen que ver con personas que tendría que seguramente haber antes cambiado cosas o mejorado, que al final, bueno, todas se han arreglado, pero bueno, seguro que habrá más problemas con personas a medida que la empresa solo tiene más gente. Tú tienes 100.000 empleados, yo tengo solo 1.000, pero no me quiero imaginar los problemas que tienes tú con personas, pero bueno, es las personas, es la gestión de personas y es donde más puedes acertar o equivocarte, en mi opinión. Bueno, es que en el proceso de crecimiento como el que vosotros habéis vivido, la gente, ¿no? Mucha gente llega a principio de Peters sin que ni ellos ni quizá los otros se den cuenta, ¿no? Y no es lo mismo 10 personas, ¿no? O una empresa de 10, de 100, de 1.000 o de 10.000, y en el proceso hay muchos que hay que... Bueno, con Enrique nos ha hablado alguna vez. ¿Más preguntas? Yo quería decir una cosa más, perdón. que es una reflexión que hemos tenido recientemente, que es, pensando en nuestros últimos 6 años, siempre que hemos tenido un constraint o una situación muy límite, como nos viene un competidor mucho más heavy que lo que habíamos tenido nunca, ¿no? Rappi en LATAM, era súper agresivo, o Uber en España, o nos quedamos sin pasta y tenemos que ajustar presupuestos a tope, o viene COVID y tuvimos que echar a 30% de headquarters. Cada vez que hemos pasado un constraint de estos, nos hace mucho mejores. Los managers se ven obligados a sacar todos los underperformers que tienen, tienes que mover la estructura para encontrar eficiencias, etc. Y ahora, desde que nos unimos a un grupo más grande, que tenemos estabilidad, ¿no? Y podemos pensar a 5 años vista, y creo que es algo que también algunos emprendedores tienen, ¿no? Justo cuando tienen una ronda y tienen 2 años para ejecutar, sin situaciones límite o sin constraints, empiezas a generar unas ineficiencias bestiales, sobre todo en un proyecto que crece mucho, que estás fichando cientos de personas al mes. Y creo que es súper healthy, lo estamos haciendo ahora en Globo, no por necesidad financiera, sino más por ser mejores, pues no sé, cada 3 trimestres parar y crear artificialmente un constraint de estos, ¿no? Decir, oye, vamos a reducir 20% headquarters otra vez, como si hubiera un COVID. Y son situaciones que obviamente cada vez lo hemos pasado mal, pero siempre nos hace mejores. Y, bueno, Generar crisis interna a veces ayuda a sacsejar l'arbre. sí.
Última pregunta, porque Antonio, ¿dónde estás? Que no sé. ¿Qué hemos de cortar? ¿Hay cuarto punto o tienes 5 minutos más? Muy bien. Pues la última pregunta, la más interesante, claro, es que hay varias más. ¿Quién tiene una pregunta espectacular que no puede no dejar? Espectacular por lo que habéis conseguido, ¿no? Porque habéis tenido el éxito profesional, financiero, reputacional. Entonces, mi pregunta es, ¿qué os motiva ahora, ¿no? ¿Dónde y cómo ha evolucionado vuestro rol en el lado en el que estéis? Seguro que habréis tenido tentación para decir, oye, mira, ya lo dejo todo, los problemas para otro, me dedico a ser solo inversor y vivo mucho mejor, ¿no? Y sin embargo, seguís ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esa motivación que tenéis los lunes por la mañana para poder seguir al frente? Yo para mí es la misión de la empresa. O sea, puede parecer un poco ñoño o lo que sea, pero es verdad, al final damos empleo a 100.000 personas, pero es que hay 500 millones que están en una situación jodida de empleo, ¿no? Entonces, me gusta mucho ir cada 2 o 3 meses a los almacenes, a las fábricas y tal, porque lo ves y flipas, y dices, joder, hay que hacer todavía un montón de cosas por ayudar aquí, porque es un problema real que está sin resolver. Entonces, a mí eso es el chute de energía que me da. A mí, porque de los 3 aquí soy el único que hemos vendido Glovo, ¿no? Hemos vendido a un grupo más grande, una venta un poco atípica porque nos da un nivel de independencia bestial, que nos sentimos casi más independientes ahora que antes, pero sí que hay cierta presión social cuando vendes la empresa de, bueno, ¿y ahora qué, no? Esta pregunta me han hecho 1.000 personas, ahora ya harás otra cosa, ¿no? Y a mí lo que me motiva es la oportunidad de la industria, o sea, estamos en una industria mega infrapenetrada, sobre todo en nuestros países. Estamos mucho en el este de Europa, en África. Tenemos ciertas categorías que aún estamos empezando, como groceries o retail, etc. Y es esto, yo creo que es lo número 1 es lo que queda por crecer, que es mucho. Bueno, en nuestro caso, yo no siento que hayamos tenido éxito, porque estamos en un mercado que es diminuto. El coche eléctrico todavía tiene que crecer, todavía no se sabe quién serán los líderes, no se sabe cuál será la tecnología dominante, no se sabe cuál es el modelo de negocio que triunfará de verdad. Entonces todavía tenemos que demostrarlo todo. Está todo por hacer y eso es lo que me motiva, 1, por demostrar que somos los mejores y 2, si estamos aquí en una cosa que todavía no ha empezado, ¿dónde estaremos cuando sea una realidad? Muy bien, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo entiendo que vamos a hacer un poco de... Antonio, ¿no? Tenemos un poco de no sé si hay un refrigerio aquí fuera o algo así, Sí, para hacer un poco de... Y yo lo que quería, antes de que Antonio coja la palabra, es dar las gracias a los ponentes que han venido esta mañana hasta aquí. O sea que Enric, Óscar, Felipe, muchas gracias y un aplauso para ellos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los 3 y muchísimas gracias a ti también, Marc, por recibirnos y por moderar esta sesión. Como dice Marc, ahora vamos a tener un ratito de pica pica, algo para tomar algo. Todos los que estáis aquí sois o emprendedores Endeavor o esperemos futuros emprendedores Endeavor, mentores Endeavor, gente que nos gustaría aquí en Barcelona tener cerca de la red Endeavor. Entonces os animo a que si no os conocéis, os conozcáis, porque yo os puedo asegurar que todos los que estáis aquí merece la pena que os conozcáis los unos con los otros. Así que, por favor, quedaros y conoceros. Muchas gracias a todos.